México despierta. No de golpe, no de un día para otro, sino como despiertan las naciones que han sido engañadas demasiado tiempo. Primero con un murmullo, luego con una sospecha, más tarde con un hartazgo profundo y, finalmente, con un rugido que hace temblar los cimientos del poder. Porque cuando un pueblo abre los ojos, ni 1000 discursos, ni 1000 excusas, ni 1000 cadenas nacionales sirven para volverlo a dormir. Y eso es lo que está viviendo México. Un despertar que nadie en el gobierno se esperaba, un despertar que nadie en Palacio Nacional quiso escuchar, un despertar que los partidos trataron de silenciar, pero que explotó igual. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una frase que muchos escucharon, pero pocos entendieron hasta ahora. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. El país que no combate al crimen es porque está de su lado. La dijo Nayib Bukele. Muchos se rieron. Mucha prensa la criticó. Muchos políticos mexicanos la calificaron de peligrosa. Otros dijeron que era populismo, exageración, teatralidad. Pero la realidad, esa misma realidad que ya no cabe en los noticieros, terminó demostrando que esa frase era más que una advertencia, era un espejo. Uno que México no quiso ver, hasta que se rompió frente a sus ojos. Porque mientras el pueblo mexicano enterraba a sus muertos, mientras miles sufrían extorsiones, mientras comunidades enteras vivían bajo terror, mientras los desaparecidos se contaban por miles, algo quedaba claro: el gobierno de Claudia Sheinbaum no estaba combatiendo al crimen. Y cada día que pasaba, la percepción nacional crecía como un incendio sin control. No solo no combate, parece que protege. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia. No solo no enfrenta, parece que convive. No solo no actúa, parece que se acomoda. La presidenta Sheinbaum prometió seguridad, prometió continuidad, prometió resultados. Pero lo que el pueblo vio fue lo contrario. El crimen avanzó, la violencia escaló, los territorios quedaron a merced de quienes nunca respetaron la ley. La gente comenzó a sentir que el gobierno los había dejado solos, completamente solos. Peor aún, comenzó a circular lo que millones repiten en voz baja: parece que el gobierno prefiere reprimir marchas que enfrentar a los delincuentes. Parece que es más fácil mandar policías contra ciudadanos desarmados que contra quienes realmente destruyen al país. Parece que es más cómodo golpear manifestantes que tocarle un solo cabello a los grupos criminales. Y ese contraste, ese dolor, ese abandono, ese silencio oficial que retumba más que los balazos, fue el detonante. Buenas tardes. ¿Tú veniste aquí por qué? Por mero gusto. Estamos hartos. ¿Qué dices? Estoy sin palabras. Así es. ¿Qué fue lo que te pasó? México sintió que algo no estaba bien. México sintió que algo no cuadraba. México sintió que había una verdad oculta detrás de tanta pasividad. Y entonces, lentamente, el país comenzó a despertar. Primero fueron los gritos aislados. Luego, las denuncias. Luego, las marchas pequeñas. Luego, las caravanas. Luego, los videos que se volvieron virales. Luego, la indignación nacional. Nosotros los jóvenes en el futuro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. No tenemos libertad de expresión. A la hora de llegar al Zócalo te empiezan a aventar bombas molotov, te empiezan a aventar gas pimienta en los ojos. Presidenta, qué vergüenza que usted sea la primera mujer que aparezca en los libros de historia mexicana. Que aparezca esto también. Estamos alzando la voz. Estamos hartos de todo esto. Presidenta, ¿por qué? ¿Dónde está nuestra libertad de expresión? Luego, el hartazgo total. Hasta que un día, sin punto exacto, sin fecha precisa, México abrió los ojos por completo. Y al abrirlos, entendió la frase que había ignorado: si no los combaten, es porque están de su lado. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada.
Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. Ese pensamiento se volvió un murmullo nacional. Un murmullo que viajó en redes, en calles, en plazas, en colonias, en pueblos, en ciudades. Un murmullo que se transformó en clamor. Un clamor que se convirtió en marcha. Y una marcha que se convirtió en protesta masiva. Porque el mexicano puede aguantar muchas cosas, pero hay una que jamás tolerará, la idea de que quienes prometieron defenderlo terminan protegiendo a quienes lo destruyen. Y la gente lo empezó a decir sin miedo: Sheinbaum no los combate. Incluso peor, parece que está protegida por ellos, como si existiera un pacto invisible, un acuerdo tácito, una línea que nunca va a cruzar. ¿Por qué? El pueblo no sabe, pero lo siente. Y cuando un pueblo lo siente, no hay propaganda capaz de convencerlo de lo contrario. Cada vez más mexicanos repetían lo mismo: no los combate porque no quiere combatirlos. No los toca porque tiene intereses. No los enfrenta porque no puede. O porque no le conviene. Y como un dominó cayendo pieza por pieza, México comenzó a conectar todos los puntos. Se dieron cuenta de algo aterrador: el gobierno no solo no combate al crimen, combate al pueblo. ¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy. Más fuerte. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. La guerra contra el narco está fuera de la ley. Calla, reprime, encierra, persigue. No a los cárteles, no a los sicarios, no a los extorsionadores, sino al propio pueblo mexicano. Ese fue el momento en el que México explotó. Familias, estudiantes, trabajadores, madres buscadoras, ciudadanos cansados de huir, de esconderse, de pagar piso, de vivir con miedo, salieron a las calles y lo gritaron como nunca antes. ¡Ya basta! Si ustedes no nos defienden, nos defenderemos nosotros. México ya despertó. Y entonces, como gasolina sobre llamas, la frase de Bukele regresó. Se viralizó. Se convirtió en bandera, en lema, en símbolo. En miles de pancartas podía leerse: Bukele tenía razón. El país que no combate al crimen es porque está de su lado. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Y cada vez más mexicanos comenzaron a admitir algo que antes rechazaban, criticaban o ignoraban. Que quizá, solo quizá, los gobiernos que han pasado por México durante décadas nunca tuvieron interés real en enfrentar al crimen. Que quizá, solo quizá, la razón de tanto miedo, tanta tibieza y tanta inacción tiene un origen más oscuro de lo que se dice. Que quizá, solo quizá, la presidenta no combate a los criminales porque no quiere perder su protección. Porque siempre es más seguro pelear contra un manifestante que contra un cártel. Más cómodo golpear a un estudiante que a un jefe de plaza. Más fácil ignorar a una madre buscadora que enfrentar a quienes desaparecen a sus hijos. México despertó. Despertó con dolor, con rabia, con impotencia, con miedo, pero también con fuerza. Y esa fuerza, ese despertar, ese grito nacional, está llevando al país a un punto que nadie puede detener. Porque una vez que el pueblo pierde el miedo, el poder pierde el control. Y en las calles ya se habla abiertamente, sin filtros, sin temor, sin susurros. En cualquier momento, este pueblo derroca a Sheinbaum. No por capricho, no por intereses electorales, no por discursos partidistas, sino porque la gente siente que fue traicionada, que fue entregada, que fue dejada a su suerte mientras el gobierno juega a las apariencias. El mexicano ya no está dormido. Ya no se traga el discurso oficial. Ya no cree en abrazos cuando necesita protección. Ya no cree en promesas cuando vive rodeado de muerte. Ya no cree en discursos cuando la realidad lo contradice. La frase de Bukele no solo se volvió viral, se volvió punto de no retorno. Un antes y un después. Un interruptor. Un despertar.
Porque cuando el pueblo se da cuenta de que el gobierno no lo protege, el pueblo se rebela. Y cuando el pueblo se rebela, nada ni nadie puede detenerlo. México ya despertó. Y cuando un país despierta, no vuelve a cerrar los ojos. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.